Bienvenido a la Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios, un lugar para crecer, servir y glorificar a Cristo. El título del mensaje de hoy, La gloria del nuevo pacto, basado en 2 de Corintios 3, del versículo 1 al 11. Bueno, vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, y vamos al libro de 2 de Corintios. Yo estaba pensando mucho en esta semana si iba a predicar un sermón especialmente relacionado con la resurrección, desde hace varias semanas de hecho, pero veía en qué caía nuestro estudio. Estamos predicando por el libro de 2 de Corintios, y precisamente en el texto de hoy está hablando sobre ese nuevo pacto, cosa que celebramos en la resurrección de Cristo. Entonces vamos a celebrar ese nuevo pacto y a considerar la gloria del nuevo pacto. Yo creo que todos anhelamos un cambio real en la vida. Hay personas que buscan lo que les hace falta y sienten que algo les hace falta, saben que deben cambiar algo y van y buscan una nueva dieta, sea keto o ahora, ¿ustedes han escuchado de dieta carnívoro? Un amigo me estaba diciendo que solo es pura carne y huevos y queso. Si no sale de un animal no se come. Y yo, me suena. Pero ¿por qué las personas buscan esas cosas? Porque quieren un cambio en su salud, en su figura, su apariencia, no sé. Las personas buscan un cambio a veces de su trabajo, un cambio de familia. Los solteros quieren casarse, los casados quieren portarse como solteros a veces. Todos buscan cambiar, y sobre todo estamos conscientes de que tenemos un problema del pecado y procuramos hacer algo para compensar por esa deficiencia en nosotros. Y tenemos esa culpa en nosotros, y todas las religiones del mundo buscan resolver esa culpa humana. La conciencia nos dice, tú has pecado, y nosotros decimos, yo sé, ¿ahora qué hago? Entonces buscan hacer penitencia, buscan asistir a los cultos, buscan bautizarse, buscan leer la Biblia, orar, pero esas cosas no son malas, pero no son suficientes para quitar ese sentido de la culpa. Queremos algo que transforme nuestro interior. No solo queremos nuevas reglas que no podemos nunca cumplir, no queremos promesas rotas, queremos un cambio de verdad, queremos una confianza firme que no se tambalee cuando fallamos. Nosotros queremos conocer a Dios de verdad, tener una relación sincera, íntima, real con Él, que no sea fría, distante o forzada. Pero ¿cómo logramos un cambio así? ¿Cómo logramos estas cosas? La respuesta está en el glorioso nuevo pacto que Jesús aseguró con su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. El glorioso nuevo pacto nos lleva a conocer la respuesta a cómo experimentar un cambio que realmente anhelamos. Que en este texto, en 2 de Corintios 3, Pablo en parte defiende su apostolado, como hace en la mayoría de esta epístola, pero también aplica a los corintios la gloria del evangelio, que es el nuevo pacto. Vamos a 2 de Corintios 3, 1, vamos a leer hasta el versículo 11 para estudiar este tema hoy. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, dice Pablo. ¿No tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no con la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundancia en gloria el ministerio de justificación.
porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Gracias al Cristo resucitado, nosotros podemos experimentar un cambio definitivo, podemos experimentar una confianza distinta y podemos experimentar la comunión divina. Vamos a considerar esas ideas en esta mañana. Orarán conmigo para que el Señor nos ayude a abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver, contemplar y recibir y aplicar este mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias, porque ahí en la cruz vemos tu amor y ahí con la muerte vencida, la tumba vacía, vemos tu poder para salvar. Estamos aquí no para ganar favor contigo, Señor, porque en Cristo ya somos aceptos. En Cristo ya tenemos acceso. Estamos aquí para celebrar ese glorioso evangelio, el nuevo pacto. Estamos aquí para vivir ahí, recordarnos cada día tanto que necesitamos de tu gracia todos los días, pero nuestra posición ante ti está firme, no en nosotros mismos, no en esta iglesia, no en el pastor, no en cualquiera de nuestras obras, está firme porque tú ya cumpliste el evangelio, este nuevo pacto. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí hoy que aún no ha experimentado la salvación real, divina, el perdón de pecados, que hoy mismo descubra esa esperanza bienaventurada. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Todo esto no es teoría, es la vida real. Vamos a ver juntos cómo la gloria del nuevo pacto transforma toda la vida el día de hoy. Primeramente, el nuevo pacto trae un cambio definitivo. El nuevo pacto trae un cambio definitivo. Dice en los versículos 1 al 3 otra vez, dice Pablo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Pues ¿de qué está hablando aquí Pablo? Pues las cartas de recomendación no eran tan necesarias para Pablo, pero ¿qué son estas cartas? Él, como perseguidor de la iglesia antes de su conversión, conocía bien, estaba bien familiarizado con esta cultura de cartas de recomendación. Dice en Hechos 9:2, antes de la conversión de Pablo, dice, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de los cristianos, los creyentes, los trajese presos a Jerusalén. Tenía estas cartas de Jerusalén para las autoridades judías en Damasco, para decir, ya me dieron permiso para perseguir a la iglesia, ya me dieron permiso para encarcelar a los seguidores de Jesucristo. Entonces él tenía estas cartas, vivía con estas cartas, pero ya después él usaba frecuentemente las cartas para las iglesias, para recomendar a algunos hermanos y hasta hermanas para el servicio dentro de la iglesia. Cuando alguien iba viajando de un lugar para otro, Pablo dice, yo conozco a este hermano y es un gran hermano. Por ejemplo, en 1 Corintios 16 vimos hace unas semanas, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque yo le espero con los hermanos. Después habla de Apolos, después habla de la familia Estéfanas, después de Fortunato, de Acaico. Está dando, ¿qué? Cartas de recomendación. Pero aquí no necesitaba cartas de recomendación para los corintios. ¿Por qué? Ellos ya lo conocían. Y él ya los conocía a ellos. Había una conexión ahí. Y dice, pues, ¿por qué ustedes están exigiendo cartas de recomendación como si fuera un desconocido? Pero aquí hace un giro un poco en el versículo 2 y 3. Dice, nuestras cartas sois vosotros. La carta de recomendación son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas no solo por nosotros, sino por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, los corintios eran cartas vivas, epístolas de la gracia de Dios. Los mismos corintios eran la recomendación al ministerio apostólico de Pablo. Dice, si ustedes quieren ver si tengo autoridad, miren sus vidas transformadas, en otras palabras.
Miren el cambio real, definitivo que ha traído el Evangelio a sus vidas. Ellos habían experimentado un cambio transformador, al que produce más cambio que lo que puede producir la mera religión. La religión dice: esfuérzate, sé mejor, haz mejor, guarda estas normas, estas reglas, estos sacramentos, pero el Evangelio de Cristo entra y transforma totalmente desde el hombre interior hacia afuera a las personas. Todos podían leer a los corintios, dicen, son leídos no solo por nosotros, sino por todos. Fueron leídas esas personas por todos. Sabrían lo que Dios y su gracia podrían hacer en la vida de una persona. Es decir, alguien conocería a un Francisco que antes era idólatra. Él iba siempre al templo de esos ídolos, de esos dioses falsos que tenían en Corinto. Él iba siempre, él vivía una vida desordenada, tenía varias novias ahí aparte de su esposa. Él vivía una vida totalmente engañada. Estamos en teoría, ¿sí? Estamos inventando una historia, ¿sí? Entonces Francisco estaría ahí viviendo la vida. Todos los corintios sabían que era un deshonesto, era un mentiroso, era un idólatra, era un fornicario, era todo lo malo, pero luego conoce a Cristo, tiene un encuentro con Cristo y ya no anda con esas personas, ya no anda haciendo esas cosas. Su vida transformó, ya no busca engañar a las personas, antes vive un cambio real. Ya no busca esquivar a su esposa para engañarla andando con otras mujeres. Él la ama y la cuida, aun cuando ella le trata muy mal. Teoría, si estamos sí. No es la historia real, sí. Y las personas dicen, ¿qué pasó con Francisco? Y él es una carta viva del Evangelio. Y lo mismo pasa con Freddy. Lo mismo pasa hasta con Lucy también. Hasta con la hermana Lucy, imagínense. Lo mismo pasa con Luis Carlos, lo mismo pasa con Libardo y Laura, y lo mismo pasa con el hermano con 9 dígitos. Y las personas dicen, wow, ¿qué ha pasado en las vidas de esas personas? Porque eran cartas vivas de un cambio definitivo que trae el Evangelio, el nuevo pacto. Hermano, tú y yo somos también cartas vivas del Evangelio. Tú y yo somos personas que muchas veces tenemos que convencer a las personas que somos creyentes por nuestras palabras, tenemos que convencerles que nosotros seguimos a Cristo. Lamentablemente, muchos creyentes hoy en día no viven la evidencia de su fe, pero estamos siendo leídos también por todos los hombres. He escuchado esa frase comúnmente que dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Por qué dicen esas cosas? Porque el mundo está buscando alguna razón para creer lo que tú dices. Está examinando tu vida y tú dices, yo no quiero que las personas me miren tanto, que yo no quiero ser el centro de atención. Algunas personas sí quieren. Algunas personas pues lucen ahí bajo las luces. Pero la mayoría no queremos que las personas miren la vida con una lupa, porque decimos cosas, bueno, nadie es perfecto, y es cierto, pero ¿por qué el mundo dice, y eso es cristiano? Porque el mundo espera que seamos diferentes. El mundo espera ver un cambio definitivo en nosotros, y cuando ve ese cambio, cuando ve que realmente vivimos lo que decimos, lo que profesamos, cuando ven que reaccionamos de una forma muy distinta ante las diversas pruebas y las tribulaciones, cuando las personas nos sacan la piedra y realmente no reaccionamos como los del mundo, perdonamos a los que menos merecen el perdón, cuando amamos hasta a nuestros enemigos, cuando nosotros vivimos con gozo, aunque las circunstancias sean pésimas y malas, nosotros vivimos el cambio definitivo que trae el Evangelio y somos cartas vivas, leídas por todos los hombres. ¿Ha obrado Dios su gracia en tu vida? Sabes que la gente de todas partes aprende más sobre Dios y la Biblia de tu vida que la Biblia misma. La mayoría del mundo no va a abrir y leer, interiorizar la Biblia. Algunas personas sí, pero la mayoría no. Pero tu vida es la única Biblia que muchas personas leerán. Y hasta ver un cambio definitivo en ti, muchas personas ni siquiera están interesadas en lo que decimos del Evangelio. Pero eres la única Biblia. Y cuando las personas leen tu Biblia, tu vida, tu epístola, tu carta,
¿Qué verán? ¿Qué verán? Aquí en versículo 3 dice que las tablas de piedra solo nos ayudan hasta cierto punto. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. Hace referencia aquí a la ley, a los 10 mandamientos, por ejemplo, sino en tablas de carne del corazón. Las tablas de piedra, la ley, solo ayudan hasta cierto punto, pero necesitamos una transformación total desde nuestro corazón. Éxodo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, espera allá y te daré tablas de piedra, la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarles. Los mandamientos son buenos, los mandamientos son muy buenos. O sea, ¿quién no diría que es una buena cosa no matar a nadie? Amén. ¿Quién no diría que es bueno honrar a los padres y a las madres? Especialmente a los padres y las madres dicen amén. ¿Quién no diría que es una buena cosa no engañar, no decir mentiras? Sí, claro, toda la ley es buena, es la mejor forma de vivir. Pero ¿quién ha guardado toda la ley? ¿Quién ha cumplido toda la ley? Nadie, solo Jesús. Esa es la meta del nuevo pacto, para darnos un nuevo corazón. No solamente decir, mira, hay más reglas para cumplir, es cambiar el corazón. Esto fue profetizado tanto por Isaías como por Ezequiel, como en Jeremías. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y gracias a Dios, gloria a Dios por este nuevo pacto. Nosotros, la iglesia, hemos sido injertados en esta promesa. La nación de Israel, vemos que en los últimos días ellos conocerán esta gloria del nuevo pacto. Aún hasta el día de hoy la mayoría han endurecido sus corazones, pero veremos el cumplimiento de eso en los últimos días. Pero ahora, mientras tanto, estamos la iglesia que hemos sido injertados en esta promesa, podemos ver qué ha hecho Dios y ha escrito su ley en nuestros corazones, y tenemos comunión sincera, tenemos una transformación total. Nuestra dependencia ahora en el nuevo pacto es la obra de Cristo, no es la nuestra. Dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Algunas personas se esfuerzan para guardar toda la ley. Es una buena meta, pero es imposible humanamente. Dice en Santiago, si guardamos toda la ley pero ofendemos en un solo punto, somos culpables. Somos culpables. Es como este vaso de agua. Permiso. Creo que es agua buena, ¿sí? Salió del botellón o de la llave, pues no sé. Pero es agua pura. Y la mayoría ahí de este vaso estaba lleno de agua pura. Pero si colocamos una gotica de veneno, ya no es agua pura porque se contaminó. Nuestras vidas podemos guardar toda la ley, pero con un solo pecado es como una gota de veneno que contamina toda la justicia que nosotros tenemos. Pero es por esto que Cristo vino. Es por esto que Cristo murió. Dice Gálatas 2:20 y 21, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Las personas que hoy dependen en sus obras, en su religiosidad para justificarse y reconocen que Cristo murió en la cruz, pero dependen en lo bueno que son. ¿Por qué entonces murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Este país y este continente está lleno de personas muy religiosas que en esta Semana Santa reconocen que Cristo murió en la cruz, pero no han descubierto la vida realmente que trajo Cristo por su muerte en la cruz, porque siguen dependiendo en sus propias obras. Si uno le pregunta, ¿sabes qué va a pasar después de la muerte? ¿Dónde pasarás la eternidad? Y algunas personas dicen, no se puede saber. Otras personas dicen, yo espero que estaré con Dios
¿Y cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu confianza? ¿Qué te da esa expectativa de pasar la eternidad con Dios? No, yo voy a la iglesia, a la misa, yo me bauticé de niño, yo hice esto, yo hago aquello, yo procuro orar todos los días. Ha desechado la gracia de Dios. Romanos 10, los primeros versículos, Pablo dice que ciertamente mi anhelo, mi oración por Israel es para salvación. Dice en el versículo 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ellos, ignorando la justicia de Dios que está en Cristo, procuran establecer su propia justicia. No se han sujetado a la salvación, a la justicia de Dios en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Nos lleva a Cristo para experimentar la justificación sincera. Es por eso que Cristo vino. Todo aquel que cree en Cristo y su obra completa en la cruz entrará en este nuevo pacto. ¿Qué se requiere para ser salvo? ¿Qué se requiere para reclamar la promesa del Evangelio del nuevo pacto? Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Todo depende de la obra de Cristo. Amén. Y gracias a Dios por eso, por la resurrección de Cristo, en el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora Dios nos da a nosotros vida. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tenemos una esperanza gloriosa en ese día final. Cuando alguien realmente ha creído el Evangelio, siempre hay un cambio definitivo. Veremos en un par de semanas lo que dice el capítulo 5 de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si tú miras tu vida y tú dices: no ha habido ningún cambio, toca preguntarte si estás realmente en Cristo. Una cosa es saber de Cristo, una cosa es entender teóricamente el Evangelio. Otra cosa es tomar ese paso de arrepentimiento y fe y depender totalmente en Él. Dejar de confiar en tu obra, tu justicia, dejar de confiar en tu iglesia o en tu pastor, dejar de confiar en tu familia. Anoche estaba hablando con un joven y él dijo: mi papá sabe mucho de la Biblia, él sabe responder todas las preguntas de la Biblia. Y yo le hice unas preguntas especialmente llevándole a entender el Evangelio y quedó: no, pero mi papá sabe. Y bien, que su papá supiera, pero yo le dije: la salvación es individual. No puedes depender de tu familia, no puedes depender simplemente de que tu pastor es un hombre muy chévere, el pastor Juan. No puedes depender en el hecho de que estás cumpliendo siempre, asistiendo a la iglesia. No, se tiene que ver con la dependencia en Cristo y solo en Cristo. Ya no es religión vacía, ocurre una transformación. ¿Vives el cambio? ¿Ven las personas el cambio definitivo en tu vida? Porque están leyendo tu vida como si fuera una carta abierta. Presentas la gracia de Dios de una manera que lo honra a Dios. Vives por su Espíritu y la gracia o por la carne y las obras religiosas. Vives intentando darle gloria a Dios o dándote gloria a ti mismo. Tu cristianismo se basa más en lo externo que lo interno. No esperes hasta la tumba para empezar a vivir en la resurrección. Vive el cambio hoy. El Señor nos promete a los que estamos en Cristo un cuerpo resucitado, una resurrección futura, pero ha habido ya una resurrección real, sincera. Ahora el hombre muerto
el espíritu que estaba muerto más bien, ahora vive en nosotros y podemos vivir un cambio definitivo. Número 2, el nuevo pacto trae una confianza distinta. Trae un cambio definitivo, pero también trae una confianza distinta. Volvamos a 2 Corintios 3, versículos 4 al 6, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no con la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pablo aclara que su competencia no es en títulos, no es en talentos humanos, no es en simplemente sus dones o su posición apostólica, es en Cristo. Su competencia no es en mirar su propia vida, decir, mira qué tan buena persona soy. No, su competencia es únicamente Cristo. Antes su confianza sí estaba en la carne, pero ya no. Filipenses 3 es un hermoso texto que detalla la confianza antigua de Pablo y la nueva confianza que él ahora experimenta. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, escucha la soberbia ahí, yo más. Va a revelar un poco sobre cómo pensaba antes Pablo. Circuncidado al 8º día, según la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Es decir, yo era el judío ejemplar. Si alguien dijera, ¿cómo debería ser un judío? Pablo dice, heme aquí, mírame, yo soy el espectáculo. Yo soy un espécimen de un judío perfecto. Hebreo de hebreos, judío de judíos, fariseo. Dice en versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, hasta irreprensible. Yo vivía intentando guardar toda la ley y nadie me podría acusar de no guardar la ley. Wow. Pero ahí viene el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué tenía por basura? Su reputación, su propia justicia, su religión, el renombre que tenía entre sus colegas. Dice que lo tuvo por basura, perdió todo para ganar a Cristo y ser hallado en él, versículo 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él es mi confianza, no soy yo mi confianza. Su muerte es mi confianza, no es mi vida. Su resurrección es mi confianza. No es mi capacidad humana de reformar, de liderar, de engañar a todos. Es Él. Cristo, hermanos, es nuestra suficiencia. No somos nosotros mismos. Cristo es nuestra suficiencia, nuestra competencia, nuestra confianza. No es en quiénes somos o en lo que hacemos, sino en quién es Él. ¿Qué ha hecho Cristo? Hace años alguien llegó a mi puerta y yo era un adolescente viviendo en la casa de mis padres. Vivíamos en una casa de lata, una casa que se llama un tráiler, una casa muy humilde, y pasaron ahí algunas personas para evangelizarnos según su religión. Se ven hoy en día aquí también en los parques, en las estaciones del bus, tienen ahí su stand con libros y todo, y llegaron a mi puerta. Yo estaba solo en la casa, tenía ahí 14, 15 años. Mi madre había salido con mis hermanos para hacer una vuelta. Yo miré y parecían de la iglesia donde asistíamos, no los conocía, pero yo dije, ¿quién? Venimos a hablarle sobre la salvación. Y bueno, yo abrí. Yo estaba intentando apropiarme de mi fe también desde unos años antes, y la primera interacción que tenía con un testigo de Jehová, ellos tenían muchos argumentos bíblicos, pero en últimas yo le dije, bueno, pero ¿cuál es la confianza que ustedes tienen para entrar al paraíso?
Ellos dicen, bueno, el paraíso es ese nuevo mundo y ellos tienen una confianza y algunas personas serán parte de los 144,000 y bueno, es torcer la escritura, pero yo les pregunté, ¿cuál es la confianza que tienen? Y nunca me voy a olvidar de lo que me dijo el Señor que estaba ahí con su esposa. Dijo, precisamente por eso estamos en tu puerta, porque haciendo esto nos ganamos un poco más de confianza de que sí estaremos ahí algún día. Y yo comencé a compartirle el evangelio a ellos, yo, un chico, ellos ya de la tercera edad casi, de 60, 70 años, y el señor se molestó, la señora se molestó. Dijo, si quieres hablar con nosotros de la palabra, tienes que llegar a nuestra casa. Nosotros venimos a tu casa para hablar de nuestra perspectiva. Tienes que llegar a nuestra casa. Y dije, ¿y dónde viven? Y se fueron. Bueno, pero ¿cuál es nuestra confianza? No es en asistir a la iglesia, no es en cumplir las reglas, no es en ser buena gente, es Cristo. Es solo Cristo. Es solo Cristo. El versículo 6 dice algo que ha confundido a muchas personas y muchas personas tuercen este texto para que diga lo que no dice. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, si ve la letra mata, no estudies tanto la Biblia. Que el Señor mismo te revele lo que Él quiere que tú sepas y no abras la Biblia porque te vuelves loco, la letra mata. El Espíritu vivifica. Hoy he escuchado este texto también contra los que leen libros. A mí me han dicho, la letra mata, no lees tantos libros, a mí me encanta leer. La letra mata, el Espíritu vivifica, no necesitas tanto eso. Pero ¿qué está diciendo aquí? Está hablando de la letra, es el antiguo pacto. El antiguo pacto muestra qué tan malos somos. No da ninguna esperanza en sí mismo. Es más, la letra nos mata, nos muestra que estamos enfermos. Es como un termómetro. Me acuerdo de los días de la pandemia, cuando primero comenzamos a reunirnos nuevamente. Nos pusieron tanto reglamento y tantas cosas y hasta la fecha yo veo a veces distanciamiento 2 metros y todos ahí. Bueno, ya no guardamos eso. Pero una de las cosas que decían es que, bueno, toca desinfectar a los pies cuando entran en algún lugar, entonces ahí, eso que tiene que, yo no sé, pero ahí el tapete húmedo y luego el tapete seco, y yo pensé, bueno, ya después de 2, 3, 4, 5, 100 personas, ya ese tapete está más sucio que el mismo piso. Pero bueno, ahí estamos haciendo todo y con tapabocas y entrando a un lugar que otro y todo el mundo tomándonos la temperatura con esas pistolas, ¿se acuerdan? Y al inicio, yo salía para hacer las compras en familia, yo era el designado, el chivo expiatorio, ¿cómo es? Bueno, el que salía al desierto para buscar comida para la familia. Entonces entraba en las tiendas y había una persona ahí con un uniforme como si fuera un científico trabajando con enfermedades más severas. Yo ahí con mi tapabocas que alguien me regaló de tela, que seguía usando siempre cada semana. Me acuerdo que me apuntó una pistola ahí en el frente. Quédate ahí. Bien, puedes entrar. Ya después de tiempo se inventaron más tecnología, hasta habían cámaras que tenían los sensores de temperatura y uno entra y ahí tiene el número por encima de la cabeza en la cámara de vigilancia y wow, qué tecnología. Pero pregunto, esas pistolas miden la temperatura, pero ¿qué pueden hacer para sanar a una persona? Nada. No pueden hacer nada. De la misma forma, la ley mide nuestra temperatura espiritual. Dice, estás enfermo, tienes un problema. Pero si alguien se acerca a la ley para justificarse, para descubrir vida y perdón, nunca va a experimentar la vida. La letra mata. Dice que estamos enfermos, mas el Espíritu vivifica. Romanos 3:20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. La ley dice estamos enfermos.
El buen uso de la ley siempre debe llevarnos a depender en Cristo y no en nosotros mismos. Me encanta la forma que Pablo dice en 1 Timoteo 1:7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, estos falsos apóstoles, falsos profetas, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. La ley no es para el justo. ¿Por qué será? Porque no hay justo. La ley no es para justificarnos, porque imposible justificarnos, imposible declararnos inocentes. Antes la letra mata, la ley mata, nos muestra que estamos mal. Pablo hablaba de esto también en Romanos 7, no vamos a leerlo hoy, pero lo pueden apuntar para después. El Espíritu nos hace más competentes que podemos ser en nuestra carne. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo que Pablo está confrontando aquí en Corinto eran estos falsos apóstoles que querían introducir el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es vivir dependiendo en la ley, en el cumplimiento de la ley. Sigue siendo una tentación hasta hoy en día. Tendemos a confiar más en nosotros mismos que en Cristo. Nuestra tendencia aún después de creer el Evangelio es volver a confiar más en la carne, volver a confiar en nuestra capacidad. Pablo dice, no somos competentes en nada sino en Cristo. Dice un pastor que me gusta, sus libros, sus comentarios, Warren Wiersbe, dice, un ministro legalista trae muerte. Los predicadores que se centran en reglas y normas mantienen a sus congregaciones bajo una oscura nube de culpa, lo que mata su gozo, su poder y su testimonio eficaz de Cristo. Los cristianos que constantemente se comparan resultados y compiten entre sí, pronto descubren que dependen de la carne y no del poder del Espíritu. Nunca ha existido un estándar que pueda transformar la vida de una persona, ni siquiera los 10 mandamientos. Solo la gracia de Dios, ministrada por el Espíritu de Dios, puede transformar a los pecadores perdidos en epístolas vivas que glorifiquen a Jesucristo. Amén. Amigo, ¿en qué confías tú? ¿En tu carne, en tu religión, en tu familia o en Cristo? Cuando falles y vas a fallar, seguramente vas a fallar, no corras a tu propio esfuerzo, corre a Cristo. Corre a la suficiencia inagotable de Cristo en el nuevo pacto. Número 3 y lo último, el nuevo pacto no solo trae un cambio definitivo, una confianza distinta, sino también una comunión divina. El nuevo pacto trae una comunión divina. Volvamos a 2 Corintios 3, versículo 3 al 11. Dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La ley era gloriosa, un estándar de moralidad y distintivas para el pueblo de Dios que ningún otro pueblo tenía. Nadie más tenía algo tan hermoso como era la ley de Dios. Hasta dice en Deuteronomio 4, 5 al 8, mirad, yo os he enseñado, dice Moisés, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos
como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Era una ley gloriosa. ¡Wow! Pero la mera religión no puede traernos la comunión directa con Dios. Dios sí estaba cercano a su pueblo, siempre lo estaba, y ahí vemos el carácter de Dios una y otra vez en el Antiguo Testamento, su paciencia, aun cuando el pueblo se rebelaba una y otra vez, aun cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, Dios no le daba la espalda a su pueblo. Era un fiel marido, aunque su esposa Israel fue infiel. Dice una y otra vez lo bueno que era Dios, pero la ley que tenían ellos, wow, era hermosa y gloriosa, mas no pudo salvar. Si la cara de Moisés resplandecía al estar en la presencia de Dios, ahí dice el texto aquí en 2 de Corintios, dice en varias partes del Antiguo Testamento, pero el pueblo en general le tenía miedo. Moisés sí hablaba cara a cara con Dios, Moisés sí tenía esa íntima cercanía con Dios, pero el pueblo en general le tenía más bien temor. Éxodo 34, 29 dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio, es decir, los 10 mandamientos en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, tuvieron miedo de acercarse a él. Él ni siquiera se daba cuenta. Lo que experimentó Moisés no se repite nunca más después, hasta llegar a nosotros, el nuevo pacto. Y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono del Señor, podemos tener acceso directo a Dios, podemos hablar con Dios y en esencia nuestras caras resplandecen. Cuando andamos con Dios, hay una comunión divina que se marca en nuestras vidas. Sí, el cambio definitivo, sí, una confianza, una competencia distinta a lo que tiene el mundo, pero también esa comunión divina, que el Señor se revela a nosotros y andamos de la mano del Señor. El antiguo pacto era un ideal, pero no era realizable. Nadie alcanzaba la perfección, todos eventualmente cayeron, todos eventualmente se apartaron de Dios, no eran capaces. La ley no era tan gloriosa como es el Evangelio. En el Evangelio todos hemos sido invitados a creer. La invitación está abierta. Si tú estás aquí y nunca has creído, la invitación es para ti. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque no le invoques hoy, porque no creas en tu corazón que Él es el Señor y que Dios resucitó a Cristo de los muertos y Él tiene poder para salvar tu vida. ¿Por qué no abandones hoy las otras confianzas, dependencias que tú tengas para depositar tu fe en Cristo únicamente? Porque no reconozcas hoy que eres un pecador en rumbo hacia el infierno, pero Dios en su misericordia te extiende la vida, te ofrece la vida. Esa invitación está abierta en el nuevo pacto. Wow, no se trata de cumplir nosotros la ley, se trata de confiar en el que sí lo hizo. En el Evangelio somos justificados en la obra de Cristo, no la nuestra. En el Evangelio tenemos vida nueva por el mismo Espíritu que vivificó a Cristo. En el Evangelio somos guardados por el poder de Dios y no por el nuestro. En el Evangelio tenemos una esperanza segura de pasar la eternidad con el Señor, que depende de Él, no de nosotros. ¿Has conocido el Evangelio? Es glorioso, es glorioso. El antiguo pacto era como una lámpara que parpadeaba, pero el nuevo pacto es como un amanecer que nunca más se apagará. Conoce hoy el nuevo pacto. Conoce hoy ese cambio, esa confianza y esa comunión que trae Cristo. Podemos entrar a caminar con Dios ahora mismo por medio de creer en Cristo y entrar en ese nuevo pacto. Pero el Señor te llama a arrepentirte y creer. Eso no ocurre automáticamente. Te llama a ti a tomar una decisión consciente. Está hablando contigo ahora. El Espíritu Santo convence a todos que somos pecadores, que no somos justos y que viene un juicio venidero. Y Él está haciendo esa obra acá mismo. No lo dudo. Entre las 200 personas que estamos aquí hoy, entre otras personas que están viendo por internet, Dios está obrando. Yo no veo tu corazón, pero Dios sí. Examínate ahora mismo.
¿Has entrado en esa nueva vida? ¿Ha habido un cambio en tu vida? Una confianza que no es de la ley, de tus obras, de la religión. ¿Estás en comunión con Dios? ¿Tienes algo real? ¿Caminas con Él? Porque si no, hoy mismo puedes entrar en esa vida. Hoy. El nuevo pacto no es una mejora del antiguo, no es un maquillaje espiritual, es un nuevo corazón, es una vida nueva en el Espíritu de Dios, es una comunión gloriosa con Dios que nunca va a terminar. Y veremos eso más en 8 días cuando estudiamos la segunda parte de este capítulo. Es hermoso, hermoso lo que veremos. Pero Cristo resucitó y abrió el camino. Eso es lo que celebramos hoy. Él no nos deja atrapados en tablas de piedra ni en las culpas de la ley que nos mata. Cristo nos da la oportunidad para experimentar la vida. ¿La has experimentado? No nos da una vida escrita en simplemente un libro, en tablas de piedra. No, Él escribe, efectúa su vida en nuestro corazón. Nos da un nuevo corazón por su Espíritu para su gloria. ¿Quieres vivir en la gloria del nuevo pacto? Hoy es un día para dejar atrás tus esfuerzos muertos. Hoy es un día para caminar en la vida gloriosa que Jesús ganó por ti. Rinde hoy tu vida a Cristo. Ríndele tu vida. Cree, confía, confiésale como tu Señor y Salvador y camina con Él. Señor, gracias por el nuevo pacto. Es glorioso. Es asombroso que tú, siendo el Dios del universo, el creador de todo, el todopoderoso, el eterno y santo y justo Dios, pudieses tomarnos en cuenta. Que nos pudieras amar, que nos pudieras salvar. Yo no entiendo esta gracia, pero te doy gracias por ella. No entiendo tu amor y tu misericordia, pero te doy gracias hoy. Te doy gracias por ese día glorioso en que naciste para vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, que yo no podía vivir. Cumpliste perfectamente la ley, no fallaste en ningún punto. Una vida perfecta, la única que ha existido. Pero no solamente nos dejaste ese ejemplo para seguir, que humanamente sería imposible seguir ese ejemplo. Luego moriste en la cruz, una muerte cruel, violenta, los clavos, la corona de espinas, los azotes, las burlas y sobre todo recibiste la ira de Dios Padre que merecíamos. Tú, el inocente, moriste por nosotros los culpables. Tú, el justo, nos diste a nosotros los injustos de tu justicia, tomando sobre ti mismo nuestra transgresión. Qué glorioso intercambio. Y Señor, no solamente te quedaste ahí en la cruz o en la muerte de la tumba, resucitaste para comprobar ante todos que tú no simplemente eras un engañador más, un charlatán más, un falso líder del pueblo para dar una falsa esperanza. No, Señor, tu resurrección comprobó una vez para siempre que tú sí eres Dios y tienes poder para salvarnos. Señor, ahora confiamos en ti, entramos en ese nuevo pacto y qué glorioso es. Hemos visto un nuevo cambio en nuestras vidas, una nueva confianza en nuestras vidas y una nueva comunión en nuestras vidas. Ayúdanos a profundizar más cada día en la hermosura del Evangelio. Para las personas aquí hoy que aún no han conocido ese camino, el camino que tú abriste a través de tu velo partido, esa es tu carne, que hoy mismo tomen ese primer paso de arrepentimiento y fe. Que no se avergüencen de ti, que digan a alguien hoy mismo: hoy creí, hoy nací de nuevo, hoy experimenté la esperanza que da el nuevo pacto. En nombre de Cristo pido estas cosas. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este contenido fue de bendición para tu vida,
no olvides compartirlo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web iglesiaagape.com y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima, y que el Señor te bendiga grandemente.